¿Han escuchado hablar de esta enfermedad? Esta encefalopatía que le da a las vacas, espongiforme, se llama la enfermedad de las vacas locas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a ver? Que es una enfermedad provocada por proteínas mal plegadas, llamadas priones. Es una enfermedad que tiene que ver con proteínas mal plegadas. Proteínas mal plegadas. Ya hemos dicho que los aminoácidos se unen para formar una cadena. Primeramente un dipéptido, 2 aminoácidos. Otro aminoácido más sería un tripéptido. De 4 a 10 aminoácidos, ¿cómo se llama? Oligopéptido. Oligopéptidos. De 11 a 50 polipéptidos. Y de 50 en adelante proteínas. Proteínas. Bueno, no están así en esta forma. A medida que van naciendo y madurando, las proteínas se van plegando. Hagan de cuenta que aquí se plegó la proteína. Y siempre lo hace en la misma forma. Hay información, hay un diseño inteligente. Dios, el creador, ¿sí? Cada molécula queda exactamente en su lugar. Pero en algunas situaciones no queda bien ensamblada. O sea, imagínense, si la proteína debería estar así y en lugar de esto queda mal, pues ya no funciona bien. Proteínas mal plegadas. Y esas pues se desechan, pero en esta enfermedad no solamente están mal plegadas, esas proteínas que además causan infección. Es un proceso de contagio, porque si se pueden transmitir. Proteínas mal plegadas se llaman priones. Los investigadores, el investigador principal en descubrir esto recibió un premio Nobel. Pues pensamos siempre que los virus, las bacterias son infectantes. Las proteínas también son infectantes. Así que vamos a hablar de la importancia que tiene la estructura en determinar la función. La estructura siempre está al servicio de la función. Una silla tiene este diseño porque tiene esa función. Y si le ponemos rueditas, pues parecen aquí carritos y andan por todos lados. Se desordenan. Pero bueno, también sirve para formar rápidamente los equipos. Se disocia. Así que en el caso de las proteínas, esto es totalmente válido. Y el primer orden en la estructura de las proteínas tiene que ver con la secuencia de los aminoácidos. Aquí hay una cadena. Un aminoácido puede ser valina, otro puede ser metionina, tirosina, ¿qué más? Glicina, etcétera. Puede haber mucha glicina, puede haber mucha tirosina, pueden estar seguidos. Algunos aminoácidos, no es que en cada proteína estén los 20, pero en total son 20 diferentes y hagan de cuenta que ya está. Bueno, la persona responsable o que pudo determinar la secuencia de la insulina. Recuerden la insulina. ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51. 51. Pero tiene 2 cadenas. 2 cadenas. Una cadena A y otra cadena B. Y entonces se unen, ayúdame por favor, con enlaces disulfuro entre las cadenas. ¿Cuáles son los aminoácidos que aportan el azufre? No lo mostré aquí, pero ¿cuál sería el aminoácido que aporta el azufre? Es más, vamos a hacerlo. ¿Cuál sería el aminoácido que aporta el azufre? Ábrelo y une las 2 cadenas. Aminoácidos que aportan azufre para formar lo que se llama puente disulfuro. Uno es la metionina y el otro puede ser la cisteína. De paso, la cisteína viene de la metionina. Entonces, este sería, uniendo las 2 cadenas, un puente disulfuro. Disulfuro. Y entonces, pues hay plegamiento, etcétera. El orden de los aminoácidos, pues va a determinar qué proteína es. Y ese orden y número de aminoácidos se llama estructura primaria.
Y esta persona que le dieron no solamente un premio Nobel, sino dos, pues fue Frederick Sanger. La primera ocasión fue precisamente por determinar la secuencia de aminoácidos en la insulina, la estructura primaria. Voy a hablar en un momentito más qué es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero déjenme decirles que las proteínas nacen, maduran, crecen, trabajan, Van a la estudian, van a la Universidad de Montemorelos, se envejecen, se endeudan. No, aquí nadie se endeuda, por favor. No es como en Estados Unidos, que te endeudas para toda la vida con los préstamos. Aquí todo el mundo sale libre de deudas. Batallan sí, para pagar sí, pero no quedan con deuda, con nadie. ¿Ok? Entonces, y al final mueren, porque esos aminoácidos se vuelven a separar y se pueden reutilizar. No los voy a explicar ahora. Pero entonces, vamos a ver el ciclo de vida de una proteína. Antes de eso, déjenme verles aquí un videito, dura 3 minutos, presten atención cómo es que nace una proteína. Este es el nacimiento, y seguramente ustedes lo han visto antes. Vamos a ponerle el audio aquí, por favor, 3 minutos de paciencia. Esta es una célula. Dentro hay una estructura, el núcleo, que contiene el genoma, que en los humanos está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por cromatina. Esto es una hebra larga de ADN que está empaquetado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones que son genes, y algunos de estos genes poseen las instrucciones para construir proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al extremo inicial del gen. Esta se desplaza a lo largo del ADN, creando una hebra de ARN mensajero a partir de bases que se encuentran en el núcleo. El código del ADN determina el orden en que esas bases libres se van agregando al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda utilizarse como un plano para la construcción de proteínas, necesita ser procesado. Esto involucra remover secciones y unirlas. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma y se encuentra con fábricas de proteínas llamadas ribosomas. Mucha atención a partir de ahí, por favor. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína. Plegamiento es importante. El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción. Muy bien. Parece que era de Argentina, ¿verdad? El video. Entonces, ese es el nacimiento de una proteína. Pero aquí está más completo las etapas de vida que tiene la proteína. Nacen por el proceso de traducción. Se llama síntesis de proteína. ¿Dónde, en qué organelo ocurre la síntesis de proteínas? Los ribosomas. En los ribosomas, que pueden estar asociados con el Retículo endoplástico. o pueden estar libres. Los Y entonces poliribosomas. viene el plegamiento. Ahí empieza
un proceso de maduración, procesamiento y modificaciones covalentes, modificaciones post-transduccionales. Vamos a ver algunas de ellas, como la metilación, como la carboxilación, hidroxilación, etc. O sea, después de que se sintetiza la proteína, hay modificaciones en ciertos aminoácidos. Puede cambiar de lugar la proteína, puede mudarse, así como nos mudamos de casa. Ahora está unida a la membrana. Y entonces, en algunos casos, por ejemplo, las enzimas, hay procesos de activación, bueno, para muchas otras proteínas también. Catálisis, pues aplica solamente para las enzimas, pero esa es la etapa donde ya están trabajando. Pero hay un proceso de envejecimiento y ocurren oxidaciones, desaminación, desnaturalización. Por ejemplo, los cambios de pH pueden desnaturalizar a las proteínas. La temperatura también. Los cambios de temperatura también. Okay. Y finalmente, entonces, esas proteínas que están ya envejecidas son etiquetadas. Se les pone un marcador, que es la ubiquitina. Ubiquitina. Y el proceso ureano se llama ubiquitinación. Ubiquitinación. Y entonces las proteínas que tienen la ubiquitinación, las que ya están marcadas, van a ser degradadas. Los aminoácidos se pueden volver a reciclar o pues metabolizar, etc. Pero ese es el ciclo de vida de una proteína. Algo pues que está ocurriendo todo el tiempo. Hay proteínas, por supuesto, que viven más y otras que viven menos. ¿Cuántos niveles de estructura hay? 4. 4. Primario, Secundario, terciario y cuaternario. Entonces vamos a ver aquí cada uno de ellos. Bueno, el primero ya se los dije, tiene que ver con Farid, ¿con qué tiene que ver el primer nivel? Orden y secuencia, o sea, secuencia y número de aminoácidos. Estructura primaria. Y vamos a ver, a compararlo con algo más común. Pero aquí está, secuencia de aminoácidos. Las otras forman ciertas estructuras que se llaman las hojas beta, hélices alfa, y estructura terciaria pues tiene que ver con ensamblaje de unidades, y finalmente número y tipos de unidades polipeptídicas. Va creciendo la complejidad. Bueno, no me voy a tener con el enlace peptídico, pero aquí modificaciones post-transduccionales. Esta no es de modificación post-transduccional. Esto es lo mismo, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y esta sí es de modificación post-transduccional. Miren, en la cadena polipeptídica, uno de los extremos es el que contiene el grupo carboxilo y el otro el grupo amino, porque los aminoácidos pues se van uniendo uno tras otro, y en el lado, digamos el lado izquierdo, si ponemos linealmente la proteína, aquí quedaría el grupo amino y en el otro lado quedaría el grupo carboxilo. O sea que tienen una dirección. Este último aminoácido, el grupo carboxilo está libre, y en este otro el grupo amino está libre. Por eso se llama así el orden. Y entonces puede haber ahí modificaciones. Acetilación. ¿Qué es acetilación? Agregar un grupo acetilo que tiene 2 carbonos. Y en el otro extremo tenemos otras modificaciones como la secuencia de carboxilo terminal, y creo que tengo otras más aquí. Formar puentes disulfuro, así como me ayudó su compañero, entre un aminoácido y otro. ¿Cuáles son los aminoácidos que forman puentes disulfuro? Cisteína o metionina.
es una de las modificaciones post-transcripcionales y ahorita vamos a ver qué sucede con esto. Otras modificaciones, por ejemplo, ahí dice fosforilación. Fosforilación. Hay aminoácidos que adquieren un grupo fosfato. Fosforilación. También ahí donde dice pro, ¿qué se le agregó al pro? Pro es prolina. ¿Qué se le agregó? A ver, acetilación es un tipo de modificación donde se agrega grupo acetilo. Fosforilación, Un grupo fosfato. un grupo fosfato. Y agregaron OH, ¿qué sería? Carboxilación. No, hidroxilación. Si le agregas un carbono, un CO2, Es carboxilación. sería carboxilación. Y entonces así hay varias modificaciones post-transcripcionales de las proteínas. Y todos ellos tienen una función. Por ejemplo, hablando de carboxilación, la carboxilación del glutamato es importante en la síntesis de ciertos factores de coagulación Gamma carboxilación. que son necesarios, son proteínas necesarias para que tu sangre coagule. Cuando no sucede esto, puede haber sangrados importantes. No voy a hablar de todas las modificaciones post-transcripcionales. Aquí hay otras más, como la metilación, la glicosilación, la ribosilación, ADPs, ribosilación, etc. Pero entonces, ahora, a ver, creo que hay algo que les quería mostrar. Ya no da. Corta, recorte aquí. Muy bien.